charla denominada Quintal Extra, la plaga silenciosa. ¿Cuántos kilos de soja podemos perder por trips? A cargo del ingeniero agrónomo Ulises Gerardo. A lo largo de la charla podrán ir enviando sus consultas y preguntas en la sección que ven a la derecha de la pantalla. Y al finalizar la presentación se las haré llegar al orador en base a los tiempos y a las preguntas que tengamos. Recordar que en el menú superior de la web del Congreso hay una sección llamada Asistentes, donde podrán ubicar a los oradores que están registrados en el Congreso, y a Ulises también. A través de la misma pueden chatear o incluso generar alguna reunión con ellos. A continuación lo voy a presentar a Ulises, para luego dar inicio a la presentación. Ulises Gerardo es ingeniero agrónomo con 25 años de experiencia en investigación y desarrollo y en protección de cultivos. Es profesor de zoología agrícola de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con más de 30 publicaciones científicas, y actualmente es servicio técnico zonal de protección de cultivos en Corteva. Ahora sí, Ulises, da inicio a la charla. Buenos días a todos, muchas gracias por conectarse. Vamos a hablar de trips, a dar generalidades, a mostrar ensayos de colegas y propios, para tratar de responder la pregunta: ¿cuántos kilos de soja perdemos por trips? Dentro de lo que son las características de este orden, en la clase insecta es el único orden que no tiene simetría bilateral. ¿Eso qué significa? Si nosotros cortamos cualquier insecto a la mitad, vamos a ver que tenemos los mismos órganos de un lado que del otro. En trips esto no ocurre, es una excepción, ya que si hacemos un corte al medio del insecto, vamos a ver que esa simetría consta de que les falta la mandíbula derecha. Al faltarle estas mandíbulas, los trips lo que hacen es raspar y succionar luego el contenido. Por eso vemos ese color blancuzco en las hojas de las plantas cuando tenemos daños de trips. Y el nombre del orden Tisanoptera, hace relación a la característica de las alas, ya que tisano significa flecos y terón alas. Estos insectos tienen alas con flecos, como podemos ver en la fotografía, siendo diminutos y muchas veces siendo complicado de visualizar en el campo. ¿Qué otra característica tiene? Tiene un ciclo biológico que podemos denominar con metamorfosis hemimetabolía. ¿Eso qué significa? Tienen parte de lo que es la metabolía simple, esto es que los individuos en estados inmaduros se parecen al adulto, pero tiene también una parte de la metabolía completa. Esto significa que tienen estadios de reposo. En este ciclo biológico podemos ver que el adulto encastra los huevos dentro de los tejidos de la planta, luego nace la larva del primer estadio, que vive 1 o 2 días, pasa a una larva del segundo estadio, que vive de 2 a 4 días, y luego tiene 2 estadios de reposo, que los pasa debajo del suelo o en el rastrojo, denominados prepupa y pupa. Esto es lo más complejo que tiene el ciclo de los trips, ya que en estos estadios de reposo, apliquemos el insecticida que apliquemos al cultivo, no vamos a llegar debajo del rastrojo o debajo del suelo, en donde están estos estadios de reposo. Por ende, no vamos a poder controlar estos estadios, que luego se van a transformar en adultos, que pueden vivir entre 30 y 45 días y colocar entre 150 y 300 huevos, dando así reinicio al ciclo, en donde podemos tener varios ciclos en los cultivos. Y esto es una de las mayores complicaciones que tiene este orden. ¿Cuáles son los daños que producen los trips? Básicamente el daño producido por alimentarse, disminuir la tasa de fotosíntesis, disminuyen la conductancia estomática, también disminuyen la tasa de transpiración y en muchos cultivos actúan como vectores de enfermedades, transmitiendo virosis, lo que puede provocar la muerte de las plantas, afectar la producción y también la calidad de semilla. Sin lugar a dudas, en la Argentina, uno de los técnicos que más ha trabajado en esta plaga es el ingeniero Gamundi, en el INTA Oliveros. Tiene numerosas publicaciones en donde, en todos los lotes donde hay presencia de trips, encuentra pérdida de rendimientos cuando no se hace ningún tratamiento versus los tratamientos. Este es un ensayo en donde, sin controlar durante todo el ciclo a la plaga, tuvo un rinde de 2.134 kilos. Realizando varias aplicaciones y controlando durante todo el ciclo a la plaga, tuvo un rinde de 3.600 kilos. Lo que nos podemos fijar que es una diferencia casi de 15 quintales. Si dejamos al cultivo con trips y lo controlamos a partir de R3,
fíjense que el rinde fue de 3.200 kilos. Si lo controlamos a partir de R5, el rinde fue de 3.000. Y si lo controlamos a partir de R5 avanzado, lo que podría ser un R5.5, el rinde es de 2.800 kilos. ¿Qué significa esto? Significa que la complicación de esta plaga comienza sin lugar a duda en los estados reproductivos y podríamos coincidir con que en R3. Y a medida que pasa el tiempo y no controlemos la plaga, vamos a ir perdiendo rendimiento de soja. Otro ensayo de la misma fuente habla de 3.239 kilos controlando los trips y en su testigo apareado 2.670 kilos, casi una diferencia de 6 quintales. Diferentes espaciamientos de siembra a 35, controlando trips también de la misma fuente de Gamundi, 24 quintales, sin control 21, una diferencia de 3, y en espaciamientos a 70, ya que son ensayos que tienen cierto tiempo, con control de trips 19 quintales, casi 20, contra 15 quintales, casi 16, o sea, 4 quintales de diferencia. Como podemos ver, en la mayoría de los lotes que tenemos presencia de la plaga, esta plaga es abundante y coincide con estadios reproductivos y con condiciones de sequía, siempre tenemos pérdida de rendimiento. Vamos a presentar qué hicimos desde Corteva en lo que es ensayos de trips. ¿Cómo evaluamos la población de trips en los ensayos a campo? Se determina una población inicial al momento de la aplicación de los tratamientos. La unidad muestral es el folío central de cada trifolio, que se toma de la parte media. Se toman 10 muestras por tratamiento en cada una de las 3 repeticiones que se realizan en los ensayos. Se llevan las muestras para el conteo de las ninfas en laboratorio o en gabinete, a través del uso de lupa estereoscópica, porque acá lo que vamos a contar son las larvas y son muy pequeñas y es algo muy difícil de realizar a campo. Los conteos son realizados al momento de la aplicación del ensayo, o sea, el día 0, y luego se realizan a las 24 horas, a los 3 días, a los 7 días, a los 14 días, y una última evaluación a los 21 días posteriores de la aplicación de los tratamientos. Cabe recordar que esta es una plaga bastante dinámica, y a veces uno puede ir al campo a la semana, a los 14 días o a los 21, y variar por condiciones naturales, inclusive en el testigo. Acá tienen una fotografía del estrato medio de la planta, que es donde se toman las muestras a campo. Una vez que se recogen las hojas, estos son los 10 foliolos que se toman por tratamiento, se hace el conteo en laboratorio con lupa estereoscópica para ver cuántos trips tenemos por folio. A la vez, se hace estimación de rendimiento. Luego de todas las evaluaciones realizadas post aplicación, y una vez que el cultivo alcanzó su madurez, se realiza la evaluación de rendimiento. ¿Cómo se hace? Se toman 3 muestras de 1 metro cuadrado por repetición en cada tratamiento, por lo cual los datos que vamos a ver en los gráficos de rendimiento de cada tratamiento, o sea, de cada insecticida aplicado, es resultante del promedio de 9 datos o 9 evaluaciones. Las muestras se retiran del campo y la cosecha de los granos se realiza con una trilladora experimental estacionaria. Acá podemos ver en la fotografía, una vez terminado el ensayo, se retiran todas las muestras de 1 metro cuadrado, 3 por repetición, y se llevan a cosecha. Vamos a ver algunos ensayos. Campaña 2017-2018, un ensayo realizado en la localidad de Río Cuarto. Van a ver estas fotografías. Esto no es otra cosa que el daño de trips en la soja guacha post cosecha, o sea, se realiza la cosecha del lote y esto que ven es el daño de los trips post cosecha, o sea, en la soja guacha posterior a esa campaña, para que vean que realmente son lotes que tienen una alta presión y que el ciclo de la plaga se reinicia constantemente. Acá tenemos en este ensayo los tratamientos. Teníamos además de trips defoliadoras, por eso incluimos diamidas, como clorantraniliprole y flumiendamide. Como controladores de trips, lufenurón más bifentrin, profenofos más lufenurón, nuestro quintal extra a 80 centímetros cúbicos y el testigo. Este es el día 0, es el conteo previo al tratamiento. ¿Cuántos trips teníamos? Teníamos un promedio de 11 trips por trifolio. ¿Qué ocurrió cuando fuimos a hacer el conteo a las 24 horas? Todos los tratamientos que controlaban trips, la población de trips cayó considerablemente. Fíjense que
de una manera un poco más contundente en Quintal Extra, pero todos mostraron control y muerte de TRIPS. Por supuesto en el testigo no, y las diamidas que no controlan este orden tampoco. Eso mismo se repitió al día 3, como pueden ver en el gráfico, se volvió a repetir al día 7, se hizo al día 14, se puede ver también que la población de TRIPS se mantuvo constante a lo largo del tiempo, y se repitió al día 21. Luego se llegó a rendimiento. Y acá pudimos ver que los 3 tratamientos que tienen control de TRIPS mostraron diferencias de rendimiento en comparación al testigo. Fíjense que de 33 quintales prácticamente pasamos a 38 quintales en todos los tratamientos. Y Quintal Extra mostró una contundencia en lo que podemos ver un box plot más achatado, significando eso que los datos estuvieron un poco más consistentes. Y como podemos ver a la izquierda en amarillo y en gris, las diamidas que solo controlaban las pocas orugas que había en el ensayo, pero no los TRIPS, tuvieron el mismo rendimiento que el testigo. Esto es fundamental de observar, fundamental de comparar con un testigo apareado, y yo les diría que en el 99% de los casos donde tenemos TRIPS en estado reproductivo y bajo alguna circunstancia nos coincide con una etapa en donde las lluvias se cortan y tenemos un estrés, vamos a encontrar diferencias de rendimiento. Campaña 2018-2019, vamos a ver un demostrativo en macroparcelas que se hizo en Cuatro Vientos. Lo mismo, fíjense después de la cosecha, la soja guacha, el daño y la presión que tenía de la plaga. En este caso, los tratamientos fueron 150 centímetros cúbicos de Bifentrim, Quintal Extra 80 centímetros, y un testigo. Pueden ver que tenemos 30 datos por tratamiento en todos los casos. Eso significa que tomamos 10 muestras en cada repetición y allí se reflejan los números. Este caso muestra un lote en donde teníamos pocos TRIP por trifolio o por folíolo. No llegaba a 4. Se decidió realizar lo mismo el demostrativo para ver qué pasaba. Coincidió con un año en donde en la zona había llovido bastante bien. Cuando fuimos 24 horas después al lote, los 2 tratamientos, tanto Bifentrim como Quintal Extra, habían bajado muchísimo la presión y la población de los TRIPS. A los 7 días acontecía lo mismo. Fíjense que el piretroide ya no tiene persistencia prácticamente para la plaga y muestra una contundencia mucho mayor la dosis de 80 centímetros de Quintal Extra. A los 14 días, el testigo ya había superado los 6 TRIPS por trifolio. Teníamos más de 3 en el tratamiento de Bifentrim, recordando que se había terminado la persistencia o residualidad, y no llegábamos ni siquiera a 1 en el tratamiento de Quintal Extra. Lo llevamos a cosecha y pudimos ver 3.546 kilos en el testigo y arriba de 3.700 kilos en los 2 tratamientos que controlaban la plaga. Esto significa que es una plaga muy complicada, es una plaga que siempre se lleva rendimiento de los lotes cuando la tenemos en el lote. Vamos a ver un ensayo de terceros, un ensayo de CB Agro, realizado en la campaña 2019-2020. Lo que se evaluó acá fue la eficacia de Quintal Extra en el control de TRIPS y orugas defoliadoras. Se incluyeron 3 dosis de Quintal Extra, 80, 100 y 120 centímetros, y se incluyó también el insecticida Coragen. Fíjense que las evaluaciones de TRIPS en el testigo son crecientes el día de la aplicación, 26 por trifolio, y luego se mantienen en el tiempo, encontrando su pico a los 35 días. Cuando vamos al control de la plaga, vemos que las 3 dosis de Quintal Extra son muy contundentes, mostrando 97% de control en todas ellas a los 7 días, y manteniéndose en el tiempo, inclusive con controles arriba de un 90% a los 24 días después de la aplicación.
Fue una zona donde las lluvias estuvieron muy restringidas. Como pueden ver en la fotografía, el rendimiento fue bajísimo, prácticamente no llegó a 1000 kilos, pero lo importante que puedan ver es que los 3 tratamientos con Quintal Extra mostraron un plus de rendimiento en comparación con el testigo y en comparación con Coragen, tratamiento insecticida que, como dijimos anteriormente, no tiene control de trips, no tiene control de esta plaga. Entonces, las conclusiones de este ensayo de terceros es que el cultivo de soja sufrió en la zona del ensayo un periodo muy intenso de estrés hídrico, con altas temperaturas, que afectó la dinámica de orugas defoliadoras y favoreció la presencia de trips, y afectó el rendimiento final del cultivo, que como dijimos fue muy bajo y no superó los 1000 kilos. Quintal Extra presentó el mejor control con valores superiores al 90%, y la dosis máxima obtuvo un rinde de 39% superior en comparación con el testigo sin tratar. Viene siendo muy consistente y volvemos a ver que en donde hay trips y tenemos control, siempre vamos a encontrar diferencia de rendimiento. Y vamos a ver por último un ensayo realizado en la localidad de Melo, en la campaña pasada, 2019-2020. Podemos volver a apreciar el estado de ataque que tiene la soja guacha con esta plaga. El día de la aplicación teníamos en promedio entre 10 y 11 trips por folíolo. Los tratamientos que realizamos fueron 150 centímetros de bifentrin, 800 de clorpirifos, 100 centímetros de Quintal Extra, 120 centímetros de Quintal Extra, y lo comparamos con un testigo. Un día después de la aplicación podemos ver que todos estos tratamientos que tienen en mayor o menor medida acción sobre trips empezaron a bajar la población en comparación con el testigo. A los 7 días, las 2 dosis de Quintal Extra son más contundentes y tenemos menos cantidad de trips por folíolos, en comparación con bifentrin y con clorpirifos, que ya no tienen persistencia sobre esa plaga. Y recordemos que podemos tener reinfección permanente de la misma. A los 14 días se muestra lo mismo y la evaluación se realiza hasta los 21 días. Y lo más importante de todo, lo que le gusta ver al productor, es medir y comparar rendimiento. Podemos volver a apreciar que los 4 tratamientos que tuvieron en mayor o menor medida control de trips tienen un plus de rendimiento en comparación con el testigo. 3.076 kilos en el testigo, 3.365 con bifentrin, 3.314 con clorpirifos, 3.414 con 100 centímetros de Quintal Extra y 3.527 con 120 centímetros de Quintal Extra. Esto también lo podemos apreciar en la mayoría de los ensayos y evaluaciones que hacemos. Las espinoscinas, uno de los componentes que tiene el Quintal Extra, son muy efectivos para el control de trips y muestran también siempre un plus de rendimiento en comparación con aquellos productos que también están controlando la plaga. Brevemente vamos a describir el Quintal Extra. El Quintal Extra es un insecticida formado por espinetorán y metoxifenocide. El espinetorán, proveniente de las espinoscinas, es la molécula activa para el control de esta plaga, ya que al orden Tisanoptera, Lepidoptera y Diptera lo controla con muy poca dosis, de una manera excelente. Es un producto banda verde, el Quintal Extra, y como podemos ver, las espinoscinas son productos bastante naturales, por eso pertenecen a una clase química que se denomina Naturalite, ya que son bacterias que se colocan en fermentadores, se extraen los metabolitos, eso se formula y es lo que actúa como insecticida. ¿Cómo se produce? Se selecciona la bacteria en una fase de laboratorio, se multiplica esa bacteria, luego se hace una segunda multiplicación en fase industrial, se colocan en tanques fermentadores, se precipitan, se extraen, se colocan y se hacen varios filtrados, y luego se produce el secado del producto. Si ese producto se deja secar naturalmente y no se interviene químicamente, lo que se obtiene es el espinosad,
que fue nuestra primera espinosina, conocido con el nombre comercial Tracer. Con espinetorán lo que se hace es intervenir químicamente en el proceso, y en vez de extraer el metabolito A y D, se extrae el metabolito J y L, y se formula lo que es espinetorán. Estos dos metabolitos le dan al insecticida propiedades que lo hacen muy bueno para el control tanto de orugas defoliadoras como de trips, que son las plagas que controlan, ya que es un producto que es muy estable a la luz, tiene una persistencia de 2 semanas, o sea, 14 días otorgando residualidad dentro del cultivo. Y esta es una residualidad que no se obtiene en trips con ningún otro insecticida. Otras características importantes: la acción de volteo, un producto que actúa por contacto e ingestión, y como dijimos, muy contundente para lepidópteros y para trips, sumando lo que es la acción ovicida del metoxifenocide, único insecticida que tenemos en el mercado con esta acción ovicida. Con respecto a la selectividad, al impacto ambiental y a qué es banda verde, como dijimos anteriormente, Quintal Extra a las dosis recomendadas es específico para el control del lepidóptero y trips y no tiene impacto sobre fauna benéfica, lo que lo hace muy adecuado para lo que es el manejo integrado de plagas. Y a la vez cumple con los principales requisitos del programa de manejo integrado y de resistencia a insectos. Somos, dentro de Corteva, la única empresa que tiene espinocinas y la única empresa que tiene simuladores de Grisona, como el metoxifenocide, por lo cual seguramente cuando apliquemos Quintal Extra vamos a estar rotando cualquier modo de acción que se esté aplicando con otro insecticida. Rápidamente, y en los últimos 2 slides finales, vamos a ver las conclusiones. ¿Qué ocurre a campo con el control de trips? Siempre hay una confusión inicial por una observación general del lote. Esto es lo que llamamos una macro observación. ¿Por qué motivo? Generalmente se observa desde lejos y se dice, y la condición de la soja es debido a la sequía, y no se observa minuciosamente la plaga. Siempre el productor tiene falsas expectativas de que la plaga se va a morir o se va a lavar por futuras lluvias. Y muchas veces cuando el trips se ve, el productor dice, hay mucho trips, pero la soja se ve bien. Y cuando va a la próxima visita, ya la situación es irreversible. Generalmente ve una soja con la problemática y la sintomatología en donde hay muy poco para hacer. Por lo tanto, las conclusiones finales serían, ¿por qué llamo a esta plaga la plaga silenciosa? Porque siempre se lleva kilos de los lotes sin que el productor la vea o la controle. ¿Y cuántos kilos de sojas perdemos por trips? Es variable en función de la abundancia poblacional, del estado fenológico del cultivo, del grupo de madurez, del espaciamiento entre hileras y de las condiciones climáticas que condicionan el desarrollo del cultivo. Pero siempre, siempre se reportan pérdidas que van entre el 10 y el 25% del total. Eso lo podemos ver en la mayoría de los demostrativos y en la mayoría de los ensayos que hagamos, que evaluemos concienzudamente y que después llevemos a rendimiento de una manera adecuada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ulises, por tu presentación. Ahora vamos a tomarnos un minutito y retomamos para el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Genial. Vamos a tener diferencias cuando tengamos algún periodo de sequía, porque como dijimos antes, al reducir la conductancia estomática, al actuar sobre la transpiración de la misma,
ahí vamos a ver que se resiente el tema de la producción. Pero esta es una plaga que puede estar con cualquier condición climática, y de hecho, como dijimos anteriormente, cuando está en el cultivo, las lluvias no la lavan o no le bajan la población, como sí lo podrían hacer en menor medida con arañuelas, por ejemplo. Ok. Consulta también si se sabe algo acerca de la dispersión de la plaga, la dispersión zonal, o está distribuida uniformemente en toda la zona productiva. Muy buena pregunta. En los últimos 5 años se ha distribuido prácticamente en provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por ahí provincias con la mayor producción. La plaga se empezó a ver en zonas donde históricamente más piretroides se usaron. ¿Por qué motivo? Porque los piretroides lo que hacían eran controlar, valga la redundancia, los controladores biológicos que esta plaga tenía. Al no tener controladores biológicos, es una plaga que se desarrolla exponencialmente. Por ejemplo, en zona de Córdoba hay una zona endémica, que es la zona de Hernando Río Tercero, con un uso histórico de piretroides, usados en barbecho químico para el control de cortadoras. Lo que eso hacía era matar los controladores biológicos, y los trips tenían una dispersión en la zona muy, muy alta. Pero en los últimos 5 años los vemos básicamente en todas las zonas de producción de soja. Y en cuanto a la biología de la plaga, consultan cuánto dura en total el ciclo de la plaga. Bien, yo no mencioné que la plaga, la especie fundamental que produce estos daños en el estado reproductivo es Calliotris fascioli. Tiene una duración de aproximadamente 14 días en lo que es el ciclo, y como dijimos antes, pudiendo tener muchos ciclos en el cultivo. A medida que más ciclo tenemos, conviven todo lo que son larvas de diferentes estadios con adultos, y todos tienen la capacidad de hacer daño. Nosotros lo que contamos son las larvas, también llamadas ninfas, porque tienen, como es en mi metabolía, lo podemos llamar de las diferentes maneras, porque son inmóviles y las podemos quitar en los folíolos. Ulises, me dicen que la primera pregunta por ahí no se escuchó bien, así que te la repito, así la volvemos a contestar. ¿Puede ser? Era, ¿Correcto? ¿cuáles son las condiciones ambientales predisponentes para el desarrollo de los TRIPS? Bien, para el desarrollo de los TRIP, cualquier condición ambiental es predisponente. Podemos tener sequía, podemos tener un clima normal de precipitaciones, o podemos tener abundancia de precipitaciones, y los TRIPs se van a desarrollar sin ningún problema. Cuando nosotros combinamos el desarrollo de esta plaga con estrés hídrico, y ese estrés hídrico no tiene que ser muy prolongado, a lo mejor tenemos en estado reproductivo un estrés hídrico que dura una semana, y ahí la plaga ya nos afecta el rendimiento, y podemos ver diferencias entre lotes en donde los controlamos oportunamente y aquellos lotes en donde no hicimos nada. Pero cuando asociamos TRIPS con sequía, cometemos un error. Los TRIPS siempre van a estar presentes en los lotes con historial de esta plaga. Perfecto. Después, a lo largo de la presentación mostraste distintos resultados de pérdidas de rendimiento y consultan si esos valores se mantienen constantes o son valores más bien erráticos o heterogéneos en los Bien, ensayos. es una excelente pregunta, y vamos a tratar de responderla. Cuando tenemos TRIPS en el lote y los controlamos oportunamente, siempre vamos a obtener diferencias de rendimiento. A campo, esas diferencias de rendimiento pueden ser desde 1,5 quintales. Yo las máximas diferencias de rendimientos que obtuve fueron hasta 7 quintales, pero como pueden ver, cuando se hacen experimentos, y a veces se hace más de una aplicación, como son los ensayos que mostramos del ingeniero Gamundi, él obtuvo hasta 14 quintales de diferencia. Pero a campo, con cosechadora de productor, entre aplicaciones oportunas y aplicaciones tardías, o no aplicar directamente, van a ir desde 1,5 quintales hasta 6 quintales. Por ahí la respuesta más adecuada es, si tenemos TRIP y hago un control oportuno, ¿me paga el tratamiento? Y la respuesta es, el tratamiento se paga solo con creces, y siempre ganamos por hacer un control oportuno de esta plaga. Perfecto. Acá hay una consulta, hablando de las aplicaciones en los ensayos. ¿En qué estado fenológico del cultivo eran las aplicaciones de los ensayos que mencionaste? No Muy sé bien. específicamente cuál.
Sí, correcto, correcto. Estaba aclarado en los ensayos, yo por una cuestión por ahí de tiempo no iba leyendo todo, pero se hacen en estado reproductivo. El 90% de los ensayos mostrados se hicieron en R3 y había uno de los ensayos que se hizo en R4. Esta es una plaga que tenemos que tener especial cuidado a partir de R3. ¿Por qué motivo? Porque desde ahí en adelante es donde mayor diferencia de rendimiento podemos encontrar entre controlarla oportunamente la plaga o perder tiempo y empezar a perder rendimiento mayor. Perfecto. También consultan cómo crees que es el monitoreo de los TRIPS y el posterior control en nuestro país, en cuanto a la situación general, digamos. Bien, lamentablemente es una de las plagas que menos se monitorea o que peor se monitorea, ya que, como dijimos, es difícil de ver, es bastante tedioso, tendríamos que llevar las hojas. Realmente creo que es una plaga a trabajar. Tenemos excelentes técnicos en el país y creo que es un desafío para ellos empezar a monitorear mejor esta plaga, empezar a tomar decisiones de control y básicamente mostrarle la diferencia de rendimiento a sus asesorados. Porque como es una plaga que te deja la hoja intacta, no saca trozos como sí lo puede hacer una defoliadora, el productor no ve ese daño, por eso yo le llamo la plaga silenciosa. Entonces, hay que aplicar una parte, dejar una parte sin aplicar, cosechar, medir y mostrarle al productor los kilos que esta plaga está llevándose de nuestros lotes. Hay muchas consultas acerca del monitoreo, cómo es el monitoreo más adecuado, no sé si querés explayarte un poco en eso, pero bueno, hay muchas dudas al respecto. Brevemente, porque tampoco está en la Argentina bastante afinado este tema, pero en los lotes se deberían tomar en 10 estaciones de muestreo, si los lotes son heterogéneos, en los lugares más heterogéneos posible, y sacar, aunque sea 10 hojas de la parte media de esas estaciones, y después hacer un control. Yo entiendo que muchos técnicos tienen muchas hectáreas a cargo y que esto es bastante lento. Otra de las formas prácticas que hay es arrancar las plantas de soja, ponerlas como quien dice pata para arriba, y cuando en el estrato medio nosotros vemos el plateado característico que esta plaga inicialmente genera, y estamos justamente en estados reproductivos, podemos tomar la decisión de aplicar. Pero para hacerlo bien concienzudamente, habría que extraer los folíolos, contar las larvas y tomar la decisión de aplicación cuando estemos por encima de entre 4 y 5 larvas por folíolo. Perfecto. Esa era la siguiente pregunta, ¿cuál era el umbral de aplicación? O sea, podría ser, es ese, 4 o 5. Exactamente, exactamente, es entre 4 y 5. Buenísimo. Bueno, también consultan bueno, acerca de del tema de los insectos benéficos, cómo se comporta este producto específico que estuviste presentando en relación a los insectos benéficos. Bueno, el producto es una mezcla de espinetorán y una mezcla de metoxifenocide. El metoxifenocide es el producto más selectivo que hay para todos los benéficos porque solamente controla insectos del orden Lepidoptera, ya que se une a un receptor que tiene en el sistema nervioso central solamente los lepidópteros. Y espinetorán es muy, muy selectivo para los benéficos, con lo cual dejaríamos a campo algunos de los que nos ayuden a controlar estas plagas. Y en cuanto a las condiciones de aplicación necesarias para esta plaga, ¿qué podés mencionar? Lo mismo que menciono para cualquier plaga que sea complicada por su llegada. Esta es una plaga que la vamos a encontrar en gran parte en la parte media del estrato de las plantas, entonces tenemos que hacer una aplicación que llegue a esa parte. Siempre recomiendo lo mismo, cono hueco, mucha presión, caudal de agua, pero también podemos hacerlo con ultra bajo volumen de una manera extraordinaria. Lo ideal es tarjetear y monitorear que las gotas o los impactos por centímetros cuadrados sean los adecuados en el estrato medio. Si vamos a hacer una gota muy finita, cuidémosla, pongamos antievaporantes, pongamos algún ayudante que nos permita llegar. Podemos llegar usando mucho volumen de agua, podemos usar llegando poco volumen de agua. Tenemos que controlar las condiciones de aplicación y el resultado seguramente va a ser satisfactorio. Y en cuanto al momento de aplicación durante el día, ¿hay alguna recomendación o es indistinto eso? Va a variar dependiendo de cómo esté la temperatura y la humedad relativa en cuanto al día. Si nosotros vamos a aplicar
con humedades relativas muy bajas y con temperaturas muy altas, seguramente vamos a tener que proteger mucho más el caldo, vamos a tener que usar aceite para permitir la llegada, mientras que a veces cuando hacemos aplicaciones a la mañana bien temprano o a la tardecita, no vamos a tener que tener tanto cuidado en este aspecto. Las aplicaciones, cuando tomamos estos recaudos, funcionan muy bien, las hagamos en el momento que las hagamos, pero los recaudos a tomar son diferentes dependiendo la hora del día y dependiendo de las condiciones que hagan. Perfecto. Bueno, ya yendo un poco al producto, preguntan si tiene residualidad y cuánto tiempo, y cuál es el tiempo en verse los efectos de la aplicación. Bien, es un producto muy rápido para actuar, a las 24 horas ya podemos ver cómo cae la población de trips y a los 3 días está ya definido ese tratamiento. La residualidad o persistencia que tiene es de 2 semanas, 14 días. Y cabe aclarar que cuando vayan a la etiqueta del producto van a ver que el producto está registrado para esta plaga a 120 centímetros cúbicos por hectárea, porque cuando lo registramos siempre estuvo presente la oruga bolillera, que es esa dosis la que necesita, pero es un producto que funciona muy bien a 100 centímetros y a 80 centímetros cúbicos por hectárea, porque tiene una acción muy, muy marcada para esta plaga. Esa era una pregunta, ¿a qué se debía la diferencia de dosis y cuándo se recomienda la máxima dosis? Bien, la máxima dosis, recordemos que este producto a la vez de controlar trips es excelente para todas las defoliadoras, incluso aquellas defoliadoras complicadas como Clixodexis incluyen la falsa medidora. Si nosotros tenemos una altísima presión de orugas, por ahí vamos a tener que usar la dosis máxima, la de 120. En ese caso, vamos a estar controlando los trips. Ahora, si nosotros tenemos Rachicrucianum, la medidora común, y no tenemos una alta población, vamos a poder usar 80 centímetros. Y esos 80 centímetros también nos van a servir para el control de esta plaga. Para resumir y que no se confundan, 80, 100 y 120 trips controlan de manera excelente. Muchas veces se define la dosis por las orugas que estén acompañando. ¿Y por qué digo esto? Porque, como dije anteriormente, es bastante difícil que un productor solo aplique porque tenga trips. Generalmente se aplica porque está el trips conviviendo con orugas defoliadoras. Y ese es el plus que nos da Quintal Extra. Perfecto. Hay una consulta acerca de activos que tiene algo que ver con esto. Dice, muchas veces aplicamos diamidas como un seguro ante la aparición de futuras orugas y no vemos una plaga siempre presente como trips. ¿Cómo cambiar eso y no inducir a las diamidas a las resistencias? Bueno, las diamidas o cualquier otro producto siempre es malo o no es recomendado, para decirlo de otra manera, aplicar algo simplemente por comodidad o por tener la seguridad de que no va a aparecer, o de manera preventiva, como quien dice. Los productos se deberían aplicar para controlar lo que está. La manera de evitarlo es siempre rotando los modos de acción, algunos más que otros. ¿Por qué motivo? Porque las diamidas, ante la resistencia, tienen una vida más corta, por ejemplo, que lo que puede ser un metoxifenocidio, que puede ser un espinetoram. Entonces, cuidar eso. Si no lo necesito, no aplicarlo. Y si lo aplico, tratar de rotar los modos de acción. Otra consulta de modos de acción, clorpirifox a 1 litro para trips. ¿Cómo lo ves en una situación de alta presión? Clorpirifos a 1 litro para trips tiene un volteo excelente y es un buen producto. Lo que tiene clorpirifos es que a los 3 o 4 días ya no tiene persistencia, como esta es una plaga que dijimos muy, muy policíclica y tenemos reservas debajo del suelo, se convierten en adultos, ponen huevo y se reinicia rápidamente. Pero desde el punto de vista volteo, desde el punto de vista traslaminar, es un producto excelente. Es un producto que lamentablemente sale del mercado, yo calculo que en 3 años no lo vamos a tener más y se va a extrañar para muchos usos. También consultan acerca de la incompatibilidad de la mezcla de este producto con otros activos, si hay algún tipo de incompatibilidad. No hay ningún tipo de incompatibilidad con ningún activo que se use para cultivos extensivos. Lo único que mencionan las etiquetas, que mencionan casi el 100% de los insecticidas, nunca se deben mezclar con productos de una fuerte reacción alcalina como polisulfuro de calcio. Esto es básicamente para aquellos lugares de producción frutícola en donde la mezcla no se debería hacer con este producto. Pero en cultivos extensivos como puede ser soja u otros, no hay ningún problema de mezcla.
No hay inconveniente, ok. También hay un par de preguntas acerca del manejo de la resistencia, qué recomendaciones das, algo estuviste comentando, no sé si querés explicar algo más, pero en cuanto a la rotación de activos y eso. La rotación de activos, nosotros en Argentina tenemos la suerte, o como quien dice, de tener un invierno y bajas temperaturas. Entonces es difícil que estemos repitiendo muchos tratamientos de insecticidas. Uno podría repetir como máximo en el año 2 veces la aplicación de un ingrediente activo, pero la recomendación ideal es solamente uno. Entonces, si en un cultivo de soja yo usé una diamida y tengo la misma plaga u otra plaga, rotar modo de acción y usar, por ejemplo, Quintal Extra. O viceversa, si usé Quintal Extra para las orugas y después aparece Trips, si hay algún otro producto que controle bien Trips, rotar el mecanismo el modo de acción. Siempre es fundamental para tratar de prolongar la vida de los productos y que la resistencia se dé lo más lento posible. Perfecto. Bueno, y como para terminar, también hacen consulta en general, ¿cuál es tu opinión acerca de esta problemática? Si está bien manejada tanto por los asesores como los productores. Así que como para concluir, danos tu opinión al respecto. Bueno, yo siempre digo lo mismo, tuve la suerte de viajar algo por las geografías cercanas, conocer técnicos de otros países y siempre digo lo mismo. Creo que Argentina es el país en donde no me cabe ninguna duda que tiene los mejores profesionales vinculados a la agronomía. Es un nivel de excelencia, la verdad, el ingeniero agrónomo de la Argentina. Como siempre nos dicen en todos, todo el mundo tiene cosas para mejorar. ¿Y cuál sería un tip para mejorar? Sin lugar a duda es el monitoreo de trips, el seguimiento de trips y las aplicaciones oportunas para esta plaga. Porque hoy por hoy que está todo tan ajustado, que los números están ajustados y que tenemos que sacar el mayor rendimiento, tenemos en esta plaga y en el excelente control de la misma para obtener un plus de rendimiento y hacer el margen un poquito más aliviado para el productor. Bueno, muchísimas gracias, Ulises. Nos quedamos con algunas preguntas, pero ya estamos fuera de tiempo. Agradecerte por la charla y por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todos los que se conectaron. Bueno, y al resto de los asistentes los invitamos a seguir participando del Congreso APRESID, a pasar por el espacio de APRESID dentro del hall coral, donde van a encontrar entrevistas en vivo con especialistas, información de programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Muchísimas gracias y hasta la próxima charla.